Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La crisis financiera exacerbó la profunda desigualdad que ha afectado durante mucho tiempo a la economía estadounidense. Abre cualquier periódico y encontrarás políticos, analistas y periodistas que atribuyen todos los problemas económicos de la sociedad a la crisis financiera de 2007. Pero en realidad, ya existían profundos problemas económicos mucho antes de eso, especialmente con respecto a la desigualdad de riqueza e ingresos. En las décadas que precedieron a la crisis, los salarios reales, ajustados a la inflación, estuvieron estancados, a pesar de que las ganancias corporativas se disparaban y la productividad económica general estaba aumentando. Como resultado de estos factores, la riqueza pasó a la cúspide de la sociedad. Hoy en día, el 84% de la riqueza en los Estados Unidos es propiedad de solo el 20% de los estadounidenses. Y eso es un problema por dos razones. La primera es psicológica. Los estudios muestran que las sociedades con mayores niveles de desigualdad tienen niveles más bajos de satisfacción en general, con graves consecuencias psicológicas para los que están en la parte inferior. La segunda razón es económica. Los Estados Unidos dependen del gasto de los consumidores para el crecimiento económico. Dado que la caída de los salarios, y, por lo tanto, la disminución de la renta disponible, reduce la demanda de los consumidores, la producción económica también disminuye como resultado. Así que, como hemos establecido, la desigualdad era un problema mucho antes de la crisis financiera de 2007. Pero eso no significa que el colapso económico no haya hecho más daño. Según el Instituto de Política Económica, el 25% de los hogares estadounidenses experimentaron un crecimiento neto cero o negativo en 2009, frente al 18,7% de los hogares en 2007. Y lo que es aún más sorprendente, esa cifra aumenta al 40% si solo se tienen en cuenta los hogares afroamericanos. Lo peor de todo es que las personas que se enfrentaban a la ejecución hipotecaria, la pobreza y el desempleo no recibieron asistencia federal después de la crisis económica. Mientras tanto, el gobierno rescató al sector financiero. En conjunto, la crisis reveló la intensa presión financiera a la que se enfrentan los hogares de los grupos de ingresos medios y bajos de los Estados Unidos. En los siguientes parpadeos, descubriremos cómo respondieron los estadounidenses y si la recesión llevó a cambios significativos en las políticas. Si bien tuvieron una oportunidad sin precedentes, los progresistas no lograron cambiar el debate económico después de la crisis. Acabamos de enterarnos de que la crisis financiera de 2007 exacerbó los problemas económicos existentes en los Estados Unidos. Sin embargo, la crisis sí aumentó la conciencia pública sobre la desigualdad de ingresos y la injusticia. Tras el colapso financiero, ha habido un interés público sin precedentes en las cuestiones políticas y económicas, así como una ira generalizada por el injusto sistema actualmente en vigor. Pensemos en el hecho de que, en octubre de 2008, Pew Research descubrió que un 70% del público votante estadounidense, notoriamente apático, seguía las noticias económicas. El pico anterior fue del 49% durante la recesión de 1993. Basta con pensar en la exitosa campaña presidencial de 2008 de Barack Obama, impulsada en gran medida por la narrativa de cambiar a Estados Unidos para convertirlo en un lugar más justo, una postura que personificó el estado de ánimo del público. También vale la pena señalar que, en esta época de agitación, los académicos progresistas y los expertos en políticas aparecieron en los medios de comunicación más que nunca. Antes del colapso, el tiempo de emisión se destinaba principalmente a quienes estaban de acuerdo con la agenda neoliberal conservadora. Pero después, los medios de comunicación finalmente empezaron a escuchar a los economistas de izquierda, y a los que tenían puntos de vista progresistas. Sin embargo, a pesar de la ira pública y la afluencia de voces progresistas, nada cambió realmente. En última instancia, los conservadores ganaron la discusión posterior a 2007. Su mensaje era que la interferencia del gobierno en la economía había provocado la crisis, y argumentaron que, para resolver los problemas económicos del país, el gobierno tenía que dar marcha atrás.
Si nos fijamos en las elecciones posteriores a la crisis, este mensaje llegó claramente a los votantes. Los republicanos recuperaron el Congreso en las elecciones de mitad de período de 2010. Al mismo tiempo, Estados Unidos presenció el auge del movimiento Tea Party, antigubernamental y a favor del libre mercado. De hecho, según una encuesta de Bloomberg de 2011, el 57% de los encuestados estuvo de acuerdo en que los recortes de gastos e impuestos darán a las empresas confianza para contratar. ¿Cómo lograron los conservadores lograr una victoria tan improbable? Sigue leyendo para averiguarlo. Al ayudarnos a dar sentido a conceptos complejos, las metáforas, en última instancia, moldean nuestro pensamiento. ¿Por qué decimos que alguien a quien le gusta la jardinería tiene un pulgar verde? ¿Es solo una predilección por la poesía? En absoluto. Naturalmente, utilizamos metáforas, lenguaje no literal, para dar sentido a ideas y conceptos complejos y abstractos. Ejemplo: la economía. Esta idea ha sido comprobada por los estimados lingüistas George Lakoff y Mark Johnson, cuyas investigaciones muestran que las metáforas aparecen en nuestro discurso constantemente, cada 10 o 15 palabras, en promedio. Para explicar nuestro amor por la metáfora, Lakoff y Johnson sostienen que nuestros cerebros están programados naturalmente para comparar conceptos complejos con entidades más tangibles. Sin embargo, las metáforas que utilizamos para enmarcar los conceptos no son neutrales. De hecho, influyen profundamente en nuestra comprensión de la realidad. Hay pruebas convincentes que sugieren que juzgamos los conceptos de manera muy diferente según las metáforas que usemos para describirlos. Dos psicólogos de Stanford descubrieron que las personas que leen pasajes en los que se describe el crimen como una bestia tienen muchas más probabilidades de decir que apoyan las medidas de lucha contra el crimen mediante técnicas de ley y orden más severas. Por el contrario, las personas alentadas a pensar en la delincuencia como un virus tenían muchas más probabilidades de apoyar las medidas de prevención del delito. En última instancia, este estudio sugiere que un grupo de participantes se basó inconscientemente en sus suposiciones sobre cómo tratar con una bestia cuando pensó en cómo hacer frente a la delincuencia urbana. Hay que luchar contra ella. Mientras tanto, pensando en el mismo problema, el otro grupo se basó en asociaciones relacionadas con la lucha contra un virus, como vacunarse o lavarse las manos. En general, el uso de metáforas para simplificar conceptos abstractos da forma a nuestro pensamiento, lo que, a su vez, puede tener consecuencias en el mundo real. En consecuencia, las metáforas que utilizamos cuando hablamos de la economía estadounidense han tenido un gran impacto en los debates económicos resultantes. Los políticos conservadores utilizan metáforas poderosas para promover su agenda económica. En el parpadeo anterior, aprendimos que las metáforas tienen un impacto enorme en nuestro pensamiento. Desafortunadamente para los progresistas, los conservadores emplean esta idea de manera extremadamente eficaz. Esto queda claro al evaluar las metáforas que utilizan los conservadores para influir en los debates económicos. Por ejemplo, los republicanos utilizan constantemente un lenguaje que enmarca a la economía como una entidad viva, lo que afecta en gran medida a la opinión pública sobre las políticas económicas deseables. Tras el colapso financiero de 2007, los conservadores casi siempre se refirieron a la economía como una paciente y usaron palabras como recuperación, enferma y frágil. Este marco lingüístico se alinea directamente con dos principios neoliberales fundamentales: primero, que las crisis financieras se producen de forma natural, al igual que la gripe, lo que significa que nadie es responsable de lo que ha sucedido, y segundo, que, al igual que un paciente enfermo de gripe, la economía se recuperará por sí sola, sin ninguna interferencia indebida. Del mismo modo, los conservadores suelen describir la economía como un medio para imponer un comportamiento moral deseable. Según esta narrativa, la economía recompensa a las personas virtuosas y trabajadoras con riqueza. Mientras tanto, aquellos con una ética laboral inferior serán castigados con la pobreza. Esta historia incentiva a quienes se encuentran en los niveles económicos más bajos a emular las supuestas virtudes honorables de los ricos. Seguro que reconoces esta narración. Lo he escuchado cada vez que un experto conservador o un político republicano se ha opuesto a la posibilidad de aumentar las prestaciones sociales. He aquí solo un ejemplo:
En respuesta a una propuesta presidencial para reducir el capital adeudado por quienes corren el riesgo de impago y de que sus viviendas se embarguen, el senador republicano Bob Corker, Tennessee, replicó: las personas que actuaron de manera responsable en Tennessee pagarán por el mal comportamiento de otros prestamistas y prestatarios. Una vez más, este tipo de lenguaje alienta a las personas a ver la fortuna económica como un indicador del valor moral, un poderoso enfoque de la persuasión política. Pero, ¿los progresistas no emplean también narrativas? Los progresistas pueden reformular el debate utilizando la metáfora de un automóvil en movimiento para describir la economía. Los conservadores son expertos en persuadir al público para que comparta su perspectiva sobre la economía, pero los progresistas tienen dificultades en este sentido. ¿Qué pueden hacer para reformular el debate y promover su propia agenda? Una opción podría ser describir la economía como un automóvil en movimiento, tal vez esté atrapado en una rutina, fuera de control o necesite un impulso. Este encuadre permitiría a los progresistas promover la intervención del gobierno en la economía. Después de todo, imagínese un automóvil en movimiento sin conductor. La mayoría de la gente asociará la imagen con algo peligroso y fuera de control. Por lo tanto, la metáfora promovería implícitamente la participación del gobierno para dirigir la economía. O bien, podría resaltar la importancia de imponer reglas de circulación al sector financiero. En general, presentaría la economía como una entidad creada por el hombre, de acuerdo con la noción progresista de que puede modificarse para servir a los mejores intereses de la sociedad, y no al revés. Otra ventaja importante de usar la metáfora del automóvil: define la economía como un vehículo que facilita el viaje financiero de una persona a lo largo de la vida. Esta narrativa implica que ayudar a todos los ciudadanos a desarrollar su potencial y hacer realidad sus sueños es el verdadero papel de nuestro sistema económico. Compare esta historia con la versión conservadora, que sostiene que, independientemente de los resultados que ofrezca la economía, son naturales y correctos. Para ayudar a promover esta perspectiva, los progresistas pueden empezar a usar ciertas frases. Algunas personas tienen puntos de partida diferentes a los de otras o llevan más equipaje. Ambas frases logran transmitir la noción progresista de que ciertas personas se enfrentan a barreras injustas para su progreso sin que sea culpa suya. Y, lo que es más importante, también comunica que estos puntos de partida desiguales pueden cambiarse si eliminamos las barreras a las necesidades básicas, como el empleo o la educación. Para promover la perspectiva progresista sobre la Gran Recesión, los expertos y los defensores deberían dejar de usar palabras como crisis. Ahora que sabemos lo que deberían hacer los progresistas, veamos lo que están haciendo mal. Porque incluso cuando defienden sus propios argumentos de manera apasionada y sincera, los progresistas se basan en palabras que se alinean implícitamente con la agenda conservadora. Para empezar, incluso la simple palabra crisis tiene connotaciones ambiguas, ya que a menudo se usa de una manera que contradice el enfoque progresista. Recuerde que los progresistas deben transmitir que el colapso económico de 2007 se gestó durante mucho tiempo, fue el resultado de acciones deliberadas, fechorías y descuidos, y que una intervención gubernamental sólida podría evitar que ocurriera una calamidad similar en el futuro. Bueno, la palabra crisis no tiene ninguna de estas connotaciones. Considera la definición de la palabra en el diccionario: un acontecimiento emocionalmente significativo o un cambio radical en la vida de una persona. Por ejemplo, una crisis de la mediana edad, una crisis de identidad. En este contexto, la palabra sugiere un evento inesperado que se resolverá por sí solo sin requerir necesariamente una intervención externa. Resulta que este es el mensaje exacto que los progresistas no quieren comunicar. En cambio, podrían emplear otros términos, como error económico o daño, para enmarcar los acontecimientos de una manera más favorable. Del mismo modo, el término reforma financiera podría resultar contraproducente si los progresistas desean abogar por un cambio radical en el sistema financiero. Después de todo, reforma implica que la entidad que se está reformando debe seguir existiendo, que debe, según el diccionario, remodelarse a partir de los materiales existentes. Por lo tanto, el término excluye implícitamente un replanteamiento más radical del sistema financiero y, por lo tanto, de los principios neoliberales en los que se basa.
Consideremos, a modo de contraste, lo que podrían implicar frases como reforma financiera o protección al consumidor. Es fácil imaginar cómo estos términos desencadenarían asociaciones relacionadas con cambios más radicales. Usar la voz pasiva para describir los acontecimientos económicos nos impide responsabilizar a las personas por las malas decisiones. Piense en todos esos directores ejecutivos y comerciantes negligentes y, a veces, incluso fraudulentos que contribuyeron a la crisis financiera de 2007. Eludieron las regulaciones financieras y ocultaron deliberadamente el riesgo de los productos financieros derivados. Y, sin embargo, casi ninguno de ellos ha rendido cuentas. ¿Cómo es eso posible? Bueno, quizás no sea del todo sorprendente si tenemos en cuenta la ubicuidad del lenguaje pasivo durante las discusiones económicas. Los ejemplos abundan. Hablamos de cómo la tasa de desempleo subió o el dólar cayó. Es posible que escuche a un experto de la televisión decir algo como, la mayoría de las personas tenían problemas con los costos que aumentaban, y con los cheques de pago que no. Como se mencionó anteriormente, la voz pasiva implica que los eventos ocurren por sí solos, ocultando así los errores y fechorías que causan directamente los eventos negativos. En última instancia, esto nos impide responsabilizar a las personas por sus malas decisiones. Porque, en realidad, el dólar no cayó por sí solo. Más bien, los economistas y los políticos tomaron decisiones que condujeron a la depreciación de la moneda. Simplemente compare esos dos marcos y observe cómo la voz pasiva facilita que las personas eviten asumir la responsabilidad de sus acciones. Además, la voz pasiva hace que sea mucho más fácil para las instituciones financieras sacar provecho de los pobres y salirse con la suya. Mire una frase que prevalece después del accidente: la gente está perdiendo sus hogares. Esta formulación no entiende por completo el punto: la gente no perdía sus hogares al azar, los bancos se los estaban llevando. Además, al ocultar a los actores reales de la historia, la voz pasiva conlleva el peligro adicional de disminuir la empatía del público hacia las personas más desfavorecidas. Nuestros cerebros están programados para llenar los vacíos y crear un vínculo causal entre la acción y la consecuencia. Por lo tanto, cuando nos negamos a nombrar claramente a las fuerzas y actores que tomaron decisiones conscientes en detrimento de los demás, implícitamente estamos imponiendo la carga a quienes sufren las consecuencias. En otras palabras, acabamos culpando a la víctima. Las metáforas políticas dominantes en la actualidad socavan la causa progresista. Como hemos comentado, la desigualdad está aumentando en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la movilidad social es mucho menor que en muchos países europeos. Aún así, los estadounidenses siguen aferrándose a la idea del sueño americano. ¿Por qué? La respuesta es el idioma, por supuesto. Si bien la izquierda política ha adoptado frases como el 20% más rico y más pobre en los últimos años, las metáforas relacionadas con la altura vertical son problemáticas porque implican nociones de jerarquía y merecimiento, conceptos que promueven la agenda conservadora. Basta con pensar en las asociaciones preexistentes que tenemos con los conceptos arriba y abajo, particularmente en la relación entre estar en la cima y sentirse deprimido. También hemos heredado nociones históricas según las cuales las clases altas son las mejores, mientras que pertenecer a las clases sociales bajas está ligado a la inferioridad. Claramente, estas metáforas verticales no envían el mensaje correcto. En cambio, para dinamizar el debate público sobre el tema de la desigualdad socioeconómica, los progresistas deberían hablar de desequilibrios y o barreras. Una gran ventaja de ambos marcos es que no implican ningún tipo de jerarquía, pero siguen siendo efectivos. Después de todo, aparte de las breves excursiones en una montaña rusa, la gente detesta la sensación de perder el equilibrio. Describir la desigualdad como una barrera es igualmente eficaz, especialmente porque se relaciona con metáforas complementarias, como estar frenado, estar atrapado en la pobreza y negar el acceso a la educación. Hay 3 razones por las que este lenguaje ayuda a apuntalar el relato progresista: subraya las causas estructurales de la desigualdad, subraya el hecho de que la desigualdad no es natural ni inevitable, sino más bien un fenómeno alterable provocado por el hombre, y quita la culpa a los pobres, y pone la carga en los que están en la cúspide, lo que sugiere que quienes tienen más han erigido, quizás deliberadamente,
Barreras para mantener a los demás fuera. Vale la pena señalar que Martin Luther King, Jr. utilizó esta metáfora de la barrera con gran éxito en la década de 1960, cuando abogó de manera exitosa y conmovedora por el fin de la segregación racial.